¿Qué tienen en común Rambo, Rocky, la carrera espacial y la crisis de los misiles? Bueno, llamamos a la profe de historia y divertidísima comunicadora Romy Escalora para hablar de la Guerra Fría, que no era gente cagándose a piñas con bolsa de rolito. Un capítulo lleno de nostalgia y mucha risa. Prepárate para poner rec y play a la vez, que comienza Andás a ver. Bienvenida, Romina. A ver, un aplauso. Ay, con aplauso y todo, no lo merezco. ¿Cómo te cae el mote comunicadora? ¿No es lo más amplio que se puede decir de una persona? Sí. Comunicador es el agente de tránsito. Comunicador. Prefiero que sea amplio. Sí. Que sea así abarcativo. La persona que te dice los bondis en el retiro ¿Comunicador? es un comunicador. Claro, Sí. tal cual, ¿no? Sí. Sí, Me ya siento está identificada. Y además es más amplio eso porque además te permite no tener que encasillarte en el título de nadie, digamos. Viste que son muy celosos todos. No, Sí. este es periodista de deportes, el otro es periodista de política, el otro Sí. es Y hay una comunica. responsabilidad. No puedo decir eso, soy comunicador. Claro. ¿Viste que se Claro. le reclama? Sí. Escuchame, vos no podés decir. Tiene más vos sos comunicador. responsabilidad. Segunda mitad del siglo XX pasaron un montón de cosas. Una de las que habíamos charlado un poquito era el tema de la Guerra Fría, ¿no? De Cold War. De Cold War y todo lo que tiene en su alrededor, ¿no es Es cierto? bilingüe. Yo estudié en Sí. el Lawrence English Institute. Vamos. Bueno, el Cold War, muy buena pronunciación tengo. Sí. Fue una guerra, como todos sabemos, que se disputó en territorios donde hacía mucho frío, ¿no es cierto? ¿Fue así? ¿Efectivamente fue así o no? ¿Por qué se llamaba así? Pero que empecemos ya a saber. Bueno, la Guerra Fría es la guerra que nunca termina en guerra. O sea, los protagonistas de la Guerra Fría nunca se enfrentan abiertamente en el campo de batalla. Estamos hablando de Estados Unidos y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoy conocemos como Rusia, acortado, ¿no? Es una guerra que en realidad es la más sangrienta de toda la historia, porque los muertos los ponen los demás países, no lo pone Claro. ni Rusia ni Estados Unidos, porque ellos nunca se enfrentan, sino que empiezan una guerra más que nada propagandística para ver cuál de los dos sistemas que sobreviven después de la Segunda Guerra Mundial, que son el comunismo y el capitalismo, termina siendo el vencedor y el que domina a todo el mundo. Pero Es como como- un gran TEG. Como esa gente que se pelea, pero agarra lo de costado y no se Sí. enfrenta y dice, teneme, Claro. soltame. Como dos grandes Sí. metepúas, ¿viste? Que van diciendo, ¿sabes lo que dijo este? Y va haciendo que se peleen los demás por Mi ellos. cocorito. Claro, Así mismo. Cocorito. Sí, Mirá es vos. como acá no te toco. Tocó el aire, no, vos no te toco. Sí, claro, una claro, cosa medio así. Hubo algunos enfrentamientos, en algún momento se cruzaron, se bajaron en un avión, se dispararon unos tiros, los yanquis con los rusos, Yo diría Rocky y Van Drago, la que Bueno, más me viene. justamente, esa es una estrategia de Estados Unidos de propagandística que utiliza Hollywood, que Hollywood tiene mucho para decir acerca de la Guerra Fría, porque usan las películas y las temáticas de las películas para dar a conocer los beneficios del capitalismo por sobre el comunismo. La película de, creo que Rocky 4, ¿no? Yo no soy muy fanática de Rocky, que es Iván Drago. Sí, la La 4, La cuatro, Yo vi Iván hasta Drago. la 4. Después solté. Ya cuando Rocky es abuelo, empieza a entrenar Claro, al hijo de se Apolo me- Creed, aparecen los tíos. Ya solté. Hasta A mí la 4 se, banqué. se me hace un poco pesada, la verdad, la La historia de 4. Rocky. Pero es la que él se enfrenta con Iván Drago después de que Iván Drago mata a su amigo. Apolo. Sí, Apolo, y sí. tiene un final medio que se pone la bandera, el por qué no peleamos los rusos, los gringos, qué sé yo, medio Y se para Mikhail Gorbachev a aplaudirlo hay un en la mirá, película. Bueno, Mirá. en el tráiler, si vos pones el tráiler de Rocky 4, lo primero que ves es la bandera comunista. Claro. O sea, es lo primero que ves y ya te están diciendo el enemigo es este. Porque la pelea es en Rusia. Exacto. Y la gana Rocky. Y el mensaje que da Rocky es: quiero dedicar a mi señora, que yo. Lo que dice él es: ¿por qué no estamos peleando los rusos? Quiero dedicar a mi señor. Ponele, Me gustó porque te- parece Claro. Vélez Estoy Banfield. pasando como Vélez Banfield, futbolista. ¿viste? No, Quiero compartí dedicar a con mi el cuerpo señora, todo el técnico. cuerpo técnico. Claro, bueno, después de eso tira un mensaje baja línea Rocky, no sé por qué se pone medio político en ese momento. Sí, pero, y- perdón, para seguir haciendo alusión, primero lo odian todos y luego todo el Lo estadio aplauden. comunista termina gritando el Claro. nombre de Rocky, claro, sí, es como diciendo, hasta los comunistas si nos conocen nos Sí, quieren sí, más sí. nosotros, Lo- ¿no? Eso es lo le que corean cuenta el la nombre. película. Le patina la R porque son rusos. Dice, Claro. hockey, pero Claro. lo corean al final, Mirá qué bien. lo bancan. De hecho, hay una escena que es muy categórica, que es cuando entrenan los dos, que Rocky siempre entrena como con mucho esfuerzo, en la verdad. nieve, y le pone todas verdad. las ¿Y le bolas. pega la carne? Y el otro en un los laboratorio. otros Le no pega pegaban uno, la carne. que tiene un Hay amigo que labura en un pegar, frigorífico. pero el chavo está contento porque la tenía flojita. ¿Viste Sí, que sí, dice sí. al cuadril hay que pegarle? Sí. Rocky ya le caga a piña toda la carne, entonces El martillo de la milanesa no se necesita comprar. Claro. No. Pero ¿por qué va? Porque ¿Sabés la su milanesa cuñado que debe Poli, hacer? claro, Claro. su cuñado Poli, que labura menos que don Ramón, Sí. tenía un contacto en el frigorífico
y le dice, Rocky, vení, lo filman. Pero Hay le una- dijo, lavate la mano, la bromatología. ¿O No, le no, dice? hay una nota de la tele, como va Es una- crónica, y lo filma Rocky fajando media reses, y acá le dan 2 churrascos. Gracias, Rocky, le dan 2 churrascos. ¿Te Claro. acordás? Sí, y sí, le la- garpa que le envuelve un bife y se va a la Sí, casa. poquito. Rocky. Y le va- No y No ve ese- un mango, no nunca veía un un sope. mango. No, Ni no, por la nota, ni por la Le presencia. pagaban nada. con mercadería, Con literalmente. mercadería. Mirá Canje. vos, Nunca qué va- entendí el fanatismo por Rocky, discúlpenme, pero No. nunca, jamás entendí el Claro. fanatismo por Rocky. Pero bueno, justamente Iván Drago siempre está entrenando como en un laboratorio, como si es fuese verdad. algo como planeado, como algo medio macabro, medio siniestro. O sea, Claro. le ponen toda esa... Entonces, claro, uno quiere que gane Rocky porque siente como que... Bueno, igual Sylvester Stallone tiene un rol fundamental en la Guerra Fría. A ver. Porque con Rambo hacen lo Rambo, mismo. Claro. yo eso te iba a decir, en Rambo Claro, First Blood. peleaban contra los rusos y se... En la 3. Pero se No, unía... en la En la 3. En la 1 pelea con En la la policía 3 es la de local. Afganistán. en la 3 En Ahí aparecen los rusos. Esa es. aparece Esa. aliado a los talibanes. Sí. Que después los talibanes... Exactamente. hace, ¿no? Entonces Pasa después que pasa. lo mataste a Rocky, que ya no en la 4 no supo saber que Claro. tenía que salir a hacer. Porque dijo, no me voy a pelear contra mis propios... Digo, que la película anterior estábamos amigos y ahora Claro. no tenía sentido. Sí, sí. Que Claro. esa película es la que él va a Afganistán. Tampoco soy muy fanática de Rambo, lo entenderán. Pero las tenés vistas. Las tengo estudiadas. Él va a pelear en Afganistán para liberar a no sé quién que está ahí. Y bueno, pelea abiertamente contra los rusos. Y en realidad él empieza a hacerse amigo de los afganos, porque ese es el momento en el que Estados Unidos, para parar el avance comunista, empieza a financiar las tropas en Claro. Medio Oriente, que después termina, en esas tropas, termina financiando, por ejemplo, el entrenamiento de Osama Bin Laden. Y las torres. Exactamente. Y las Claro. torres. Se todo. filma en Porque Kabul. yo una también me acuerdo de las películas de Chuck Norris, que era un barbudo muy cabezón. Claro. que- tranquilo. No se opina del cuerpo. adoramos. Las estrellas de Hollywood Perdón, tampoco. perdón. Poco hegemónica, una cabeza poco hegemónica. Y el chabón... Es verdad, tenía una va- barba demasiado grande, una cara como un caretón. Sí, Sí. peleaba a Vietnam, siempre Sí. era liberar prisioneros. Ya en un momento había tantas Desapareció en películas- acción, 1, 2, desapareció 3, en 4. acción. Sí. Que la clave de desapareció en acción, que vos sos de otra época, capaz no viste tanto el tráiler en vivo, que era Chuck Norris saliendo del agua con una metralleta muy grande, muy pesada, que vos decís, está debajo del agua esperando. ¿Dónde? Claro. Y la saca, el agua, sigue cayendo agua de la metralleta y empieza a disparar a un montón de gente que es terrible. En una playa. Era waterproof, digamos. como los relojes, que te podías ir 20 Era waterproof. El arma. Y Chuck Norris también tenía eso, También era ¿no? De, waterproof. digo, trabajaba con ese tipo de bajadas. De digamos. hecho, es uno de los pocos que logra un terrible fanatismo en la parte oriental cuando cae el muro de Berlín. Se despierta como un fanatismo en la Alemania oriental por Chuck Norris. Ah, sí. Ah, Sí, mirá. hay como todo mirá. en esta cuestión de empezar a consumir esas colas gigantescas en los McDonald's, en el primer McDonald's de la Alemania Oriental. Empieza a haber como todo un fanatismo por las películas de Chuck Norris, mucho más que por las de Stallone y todo. Mirá vos. Entonces, Más ario Chuck Norris, ¿no? Por ahí. Exacto, más ario, Este, ya dos de gusta más, rubiecito. pega más, es Más- más pegador, más Claro. churro también. Sí, además el look de Chuck Norris, si vos lo sacás de la película norteamericana, bien podría ser un soldado de, no sé, de Georgia. Sí, sí, Sí. ¿Entendés? Podría ser un rubio ahí, barbudo, que podría estar en la resistencia, no sé, Tranquilamente. chechena. Pero, Romy, el interés de Hollywood por meterse en la Guerra Fría y mostrar qué. Mostrar la superioridad de un régimen que supuestamente es el capitalista, que es mucho más complaciente con los derechos civiles, los derechos individuales, no con el cooperativismo que plantea el socialismo, que en realidad vienen por lo tuyo, te vienen a sacar lo tuyo, no hay Comen libertad, exacto. Entonces utilizan a Hollywood y a todo el mundo cultural. Por eso la Guerra Fría es tan diferente al resto de las guerras y tan tremenda, porque por ejemplo Vietnam termina siendo una guerra que está enmarcada en la Guerra Fría, digamos, o sea, hay un montón Claro. de guerras, disputan en otros países, pero... Sucursales de la Guerra Fría. Exacto, o Cuba, digamos, el bloqueo de Cuba tiene También. que ver con la Guerra Fría, pero utilizan todos los recursos, sea la carrera espacial, sea Hollywood, sea, bueno, los cómics están, la mayoría de los cómics nacen en la Guerra Fría, Claro. Capitán América directamente aniquilaba comunistas, Sí, sí. ese era como el rol del Capitán América. Sí, de hecho, su gran rival es Caloca Roja, que no aprecio más, que es un señor que tiene una calavera Roja. Sí, Sí, era, y era es, un comunista. general nazi. Zurdo. Claro, claro. Un general nazi Que después vuelve. hizo una agrupación, viste que se cortó a su propia agrupación, Sí. que era, ¿cómo se llamaba? Hydra. Hydra. El fundador de Hydra, que era, bueno, viste que estaba la organización de... También esto pasaba mucho en G.I. Joe, no sé si ustedes vieron alguna vez los dibujos animados de G.I. Joe, en el cual estaban
los G.I. Joe, y del otro lado estaba la organización Cobra, que eran Sí. básicamente otra representación de los Como comunistas. caos y control. ¿Hidra con H o a mí me suena siglas como Industria, Desarrollo, Hidra? Sí, suena como a... Como ese- Yapi. Claro. Como Yapi, suena como Yapi. No, pero este era con H, sí. Era con H. Porque Pero se ve que era de siempre hidratar. eran como de hidratar. villanos. Agua. Eran estos personajes que hablaban todo así. Sí, sí, Claro. Y eran muy todos marcado. como entre, ¿no? Europa del Este, ¿no? Claro. Sí, Bueno, sí. de hecho se puede rastrear la historia de Estados Unidos prácticamente mirando solamente las películas de Hollywood, porque cuando termina la Guerra Fría, el enemigo cambia. O sea, dejan de ser los rusos los malos y pasan a ser los de Medio Oriente. De hecho, hasta el Claro. día de hoy vos ves una película de guerra o de acción Sí. y siempre hay algún afgano, algún iraquí, Sí, 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 algo que es el malo de la película, Siempre. digamos. Siempre lo podés ir como rastreando ahí. De hecho, cuando es Vietnam, hay como toda una tanda de películas que los malos son los orientales. Claro. Claro, incluso esto que decíamos antes de la tipificación de un enemigo que es más o menos de un lugar. Es decir, como un señor que habla así, no sabemos bien de dónde es, Sí. pero es de por allá. También tenemos los afganos, que también pueden ser afganos, pueden ser iraníes, Sí. no sabemos. Medio que es todo lo, para ellos es todo lo Para mismo. ellos es un Es poco todo Carmen lo decía, bombardeamos gente marrón. Claro, Claro. Eso claro. es lo que decía. Carmen No decía, le sí, importa sí, sí. tanto el país y demás. Gente que hablaba muy bien, pero no se podía sacar el acento. No es que hablaban más o menos. Como Hablaban, Anamá Ferreira. Sí. exactamente, Claro. que dominaban perfectamente el idioma, Claro. pero con mucho acento. Ajá, sí, ¿No? es verdad. Sí, sí, ¿no? Viste Los que hay abuelos rusos, los tanos, hay iraquíes. abuelos tanos que no. Que No uno abandonan. tenía en la No, infancia. no aprenden a decir la G, Sí. Y nunca. te pueden Claro. decir, te habla todo el idioma, pero siempre te habla un poco así. Sí. Exactamente. Es verdad. Y es te verdad. dices, ¿pero hace cuánto está en Argentina? Dice, de chiquitito, Claro. de Yo chiquitito. chiquitito, a 8 años. A los 3 tenía yo. años vine. ¿Qué pasó? Claro. Sí. Bueno, y en lo que viene a ser la carrera espacial, tuvimos también bueno, la carrera espacial es otra faceta de la Guerra Fría. La carrera espacial en realidad medio que de casualidad la termina ganando Estados Unidos, porque Medio Rusia la último venía minuto, ¿no? rompiendo, Sí, o sea, claro. Rusia la venía rompiendo. El primer hombre en el espacio lo puso Yuri Rusia, Gagarin. exactamente, lo puso Rusia, la perra laica, La perra que laica. bastante mal le Pero fue, cuenten, 5 meses ¿en muerta, qué todo año? dando vueltas. Carajo, Contame mami. eso. ¿En qué año fue? ¿Quién? El primer hombre Sí. en el espacio... ¿Primero el perro o primero el hombre? No, ¿Quién primero que fue el llegó? perro. Primero fue en el 57 fue el Sputnik 1, que fue Sí. el primer satélite no natural, No, digamos, claro. Sí. que lo manda a Rusia. En el mismo año la mandan a Laika. O sea, como para ir probando, la mandan a Laika, 5 meses muerta ahí navegando por el espacio, estuvo, pobre. Falleció. Perdón, Sí, yo claro. Lamentablemente. me voy a sí, meter sí, en sí. territorios ¿Cómo? escabrosos. Pará. ¿Cómo se sabe Es que toda la falleció? historia de Perra la Perra Porque en Laica un que momento me no dijo loca. wow. No. En la comunicación hay un momento que no Claro. dice más wow y Pero- asumen que falleció. Pero pará, ¿Sí? que tenemos una laicóloga, porque ella es la especialista en perras laicas. En perras laicas del mundo. Yo soy papá, especialista en no sabía. boludeces. en Pero realidad. también, Bien, bien, también. ¿Era de raza laica? No, Era falopa. ¿por qué? digamos. Porque buscaban raza, marca, no raza. Claro, o sea, claro. raza, no Poquito. raza. No claro. hegemónica, no hegemónica. Porque, no hegemónica, porque decían que justamente esos perros, imagínate un perro, raza perro, que Sí. vive en la calle, en Rusia, la verdad que tiene aguante. Exacto. Ah. El frío. Entonces decían, este perro se alimentó solo, se bancó el frío, Claro. todo, este perro aguanta. sabe. No te voy a hacer. mandar un bulldog francés que se muere cuando no hay aire acondicionado. Quise jode decir la aire cara. acondicionado todo este tiempo. Mirá, entonces laica era un Cusco de Rusia. Cusco de Rusia, ¿sabes? El lo que es aguante eso? que Claro. tiene. Entonces, Callejero 60 bajo ruso. cero. se va. Callejero Claro. ruso se banca Claro. cualquier cosa. A la te luna. se come un Hasta pedazo la del luna. Kremlin, todo. 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 Juntaron un buen grupo de perros de la calle y los Oh. empezaron a, cada vez les sacaban más espacio, los iban poniendo Entre cada ellos vez en iban lugares más hablando, che, chicos. ¿tú sabes para qué estamos acá? Esto me parece que es algo grosso. No pero sé, queda uno. pero dice, comemos y bien, Queda ¿no? uno. De hecho, bueno, les van cortando el lugar y los van poniendo a los perros como con cada vez más ruido y más como presión para ver si aguantaban Un el reality. despegue. hicieron. Un reality. Un hicieron. gran hermano. Claro, Laika estuvo antes de viajar al espacio 3 semanas sin hacer caca. Mirá, ¿Cómo? pero- Porque qué? le agarró tanto estrés de que la encerraban cada vez en lugares más. No, una historia espantosa Claro, el la de Laika. experimento. Más allá de que haya fallecido o no, en el proceso sufrió mucho. Digamos. En el proceso sufrió mucho. 2 semanas antes se la lleva no me acuerdo el nombre, el coordinador de la cuestión espacial esta. Se la lleva a la Seguramente. Seguramente. Que es la agencia, ¿no? Se la lleva a su casa y dice, bueno, las últimas 2 semanas de esta perra, porque obviamente que se iba a morir, que pase con los nenes. Entonces se la lleva a su casa, juega con los nenes. Ajá. Ah, pero ahora otro problema, porque como O le sea, dicen la los nenes. sueltan.
Bueno, Y a los 2 días, ¿qué le decían Claro. los nenes? Bueno, Se fue a la granja. En Rusia debe existir el mismo verso. Le llevaron a una granja y ya está mejor. pero los nenes en Rusia no son sensibles. Claro. Porque también se Son tienen que una bancar feria. ese frío, se tienen que Claro, bancar no todo. sé, eso. Imagínate que cría 2 Iván Drago, ¿entendés? Claro. Chiquito. Y la perra tiene que ir a cumplir con la madre de Rusia. Igual, Claro. ¿quién le dijo al entrenador que las 2 últimas semanas el último deseo de Laika era vamos con los nenes? Claro. Lo capaz mejor que me puede pasar estas 2 sabe. semanas, antes de ir al espacio, que voy a afrontar todo esto tan difíciles, me llevan con unos pibes. Que además los pibes no saben, a veces No, que lo agarran de la cola. Por ahí quería tío. otra cosa la perra. Claro, capaz que quería déjeme comer acá, tranquilo. Claro, déjeme. decidieron el último deseo. Bueno, perdón, pero una vez que se la llega con los pibes, después la suben a un cohete. La suben a un cohete y cuando está pasando la atmósfera el cohete, Sí. Laika la queda. Por cuestiones de presión, Laika ¿por la qué? queda. El estrés, la presión. En realidad la presión más o menos estaba manejada porque en esa prueba piloto que habían hecho Sí. se la había bancado. Nunca se va a saber exactamente cuál fue la Claro, razón pobrecito. exacta, pero se estima que fue como un pico de estrés que le agarró, Oh. o sea, como que le agarró Y así. mirá que había estado 3 semanas sin ir de cuerpo. ¿eh? Y claro, no podías Ah. bajar el Sputnik 2 No. para recuperar a la No, perra. Entonces tuvo pobrecito. 5 meses ahí en el espacio y cuando la recuperaron, Qué bueno, baranda, ahí ¿no? lamentablemente... No, encima no la recuperaron porque claro, cuando baja el Sputnik ese se desintegra. Ah, O sea que fue- Laika está sobre Una nosotros. especie de cremación espacial. Claro, digamos, si está, se quiere. está acá. Está acá. Laika Mirá. está. Laika está. Mirá. Yo una no lo vez veamos. escuché miré un documental sobre un tipo de apellido, Vladimir Ilyushin, un cosmonauta ruso, que parece que habría sido él el primero, antes que Yuri Gagarin, en ir al espacio, pero salió horrible el experimento Claro. este, salió muy mal, se ve, cayó en China, el tipo que es quebrado, todo roto, y hubo que rescatarlo, encima se llevaban mal con los chinos, los rusos, entonces hubo que hacer una operativa ahí diplomática para que se lo devuelvan, y no sé cuánto tiempo tardaron en devolverlo, entonces dijeron, no publiquemos esto porque vamos a quedar horrible. Ah, no estaba buena la historia. No Claro. estaba buena la historia. Se ve, según escuché, no estoy... Y parece que Yuri Gagarin sí salió todo bien, parece. Sí, él salió todo bien y lo que pasa es que Rusia estaba como más orientado a la exploración espacial de, por ejemplo, Venus. Entonces, Ah. Estados Unidos toma la Luna como referente. En el 69 logra poner al hombre en la Luna y tipo gana la carrera espacial, Sí. pero medio de casualité, porque iba mucho mejor Rusia, estaba mucho más equipado y había mandado un montón de exploraciones muchísimo más importantes que las de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos logra poner al hombre en la Luna, con toda la conspiranoica de si fue el hombre en la Luna y toda si fue Sí. Kubrick. Que ahora podemos todo hablar esto. un poquito de eso, ¿Qué ¿no? opinión tenés Sí. vos? Porque, La hija de Kubrick lo desmintió. Yo igualmente siempre voy a creer que fue Kubrick. ¿qué igual, ¿eh? desmintió? ¿A vos que- creés que fue Kubrick? Yo sé. Es Total, profesora ¿qué de me historia que importa? realmente cree que Por fue Vení, que me vengan a Sí. buscar. ¿Alguien más asoció 69 con Venus? ¿El año 69 con el canal Venus? ¿O vos solo, Fer? No importa. No, Escúchame, hace yo no poco dije vi, La verdad que no. Yo no dije nada. vi un par de entrevistas Parece que al te- segundo. Yo no dije Está nada. Porque cayó proyectando. mucho, Psicólogo Venus. diría está Sí, proyectando. no, Cayó. de otra época, Cuando pero exploraban Venus se veía borroso. en la época no sabía si era una Sí. teta o un velador, que vos decías, Era ¿qué mejor, es eso? era mejor cuando no se veía que cuando se ve. Porque Sí. fue feo. Para ver mal eso. cuidado, mal Sí. cuidado. Pero yo Más pregunto, filmado. hace poco vi varios fragmentos de entrevistas donde Aldrin, no Armstrong, Ujú. Aldrin, no hace tanto, medio en serio, medio en chiste, dice, no, pero no fuimos a la luna. Si Pero está todo Aldrin, armado". pará, ¿Aldrin fue el que se quedó en el remis? No, o el fue segundo, que bajó. Se el que supone bajó. que Claro. bajó con atrás Ah, de sí, Armstrong. Collins fue el que se quedó en el remis. Sí, Collins partió. Partieron los tres a esta altura, creo. Pero Aldrin, Sí. hay 2 o 3 entrevistas, ya te digo, no en el 81, hace poco, en un talk show. No te digo con Jimmy Fallon, pero con Letterman, uno de esos. Está el tipo sentado y dice, no, si no fuimos. Tú armado, eso. Él lo dice. ¿En serio? Está eso para ver, no lo digamos. Hay que buscarlo. Él dice que no fueron. En 2 Pero o en 3 joda, lo entrevistas. dicen joda. Ahora, si vos te lo pones a pensar que realmente los rusos le estaban ganando la carrera, que ya tenían el desarrollo tecnológico, que de repente peguen ese salto, tan, digamos, como que los pasen por Le arriba, dan vuelta al partido. le dan vuelta al partido, lleguen a la luna, y además el discurso, el relato dice, bueno, se cerró acá, ganamos nosotros, se cerró acá, porque parece que no hubo más avance, ya está. Después los rusos incluso tuvieron una estación espacial, lo que los yanquis jamás tuvieron. Sí. Ujú. Pero no es Eh. una joda muy riesgosa de que alguien lo sepa, se filtre un audio, un WhatsApp diciendo, che, que ven que le hicimos. No es muy Se ve el boom. riesgosa. Se ve el boom. por Se ve arriba. el boom. Claro, no es muy riesgoso que. Porque viste esa mentira Sí. de, entre nosotros fuimos.
Sí, y sí, cierra sí. la puerta. Esto pasó. Lo que se dice Yo en no me la realidad banco, es yo no que me aguanto sí mentir. fueron, pero que también existía un estudio donde estaba todo montado en caso de que la Ah. cámara no funcionara. Porque Ah. si llegás a la luna lo vas a tener que mostrar, digamos. No puedes Claro. hacer toda esa movida y nadie ve nada. Claro. Entonces como que tenían ahí de resguardo como... Un backup claro. un falso vivo. Sí. Exactamente. Un falso vivo. Un falso vivo. Grabaron el programa. Tipo, Ahora- si no sale, bueno, que aparezca acá el ¿Y lo que se vio en tele caminando. qué es? ¿La posta o el falso vivo? Dicen que la posta, sí, yo creo Dicen que que la posta. Dice, pero profe, Pero historia. a mí, no, pero a mí esa historia siempre nunca... Pero como que tampoco te mucho puede no me confirmar cierra. No, y tampoco. no viajó ella. El La profe de historia historia, es pero no un estaba mito en viva. algún en Yo punto. no serio. pongo la mano en el fuego. La historia es un mito contado por ¿Quién la cuenta? quien la historia? cuenta. Porque si te lo pones a pensar, yo ahora voy a llamar a mi vieja a 9 de julio, a 270 kilómetros, hago una videollamada, se corta, no me entra el audio, no tengo señal. En el 69... Estamos viendo en Claro. vivo chabones en caminando por la vivo luna. a chabones caminando por la luna con señal que viene derecho, de radio de Rivadavia, de Sí, sí, esa es señal de difícil. radio. Es rara. Hay, Pero una- bueno. hay algo que se pregunta mucho, Romina, que es ¿por qué nunca más fueron? Y otra gente dice, sí, fueron varias veces más, pero en un momento ya no era necesario que las misiones estén tripuladas. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? La siguiente vez que quisieron hacerla, la hicieron y le salió como el culo, Ajá. que fue una historia hermosa, que fue la del Challenger, que explota el Challenger, que además hicieron toda la movida de, bueno, vamos a mandar una maestra, porque ahora la gente normal va a ir a la luna. Bueno, así terminó. Como Siempre laica, los todos, docentes- todos Los entre docentes, nosotros. viste, Los mal pago, y ya, docentes, todos- pensión del aguinaldo, Siempre, precarizada. siempre un Tremendo, disgusto siempre los de docentes. gusto los docentes. En realidad lo que sucede es que es demasiado caro llevar gente para que se pueda, o sea, exploraciones lunares hubo un montón, de Claro. hecho en la luna hay maquinitas, o sea, Perdón, como lo esas del- cosas que están ahí Sí. que te miden Pero lo del las- challenge salió en vivo. Sí, Como. sí, sí, sí. Salió en sí, vivo sí. cuando Y los explotó. directores se miraban como diciendo. Los Sí, sí, directores, sí. ¿Eso salió? De hecho hay un Dijera. muy buen documental en Netflix donde se ve el despegue y la explosión. poco después. Y la gente muy contenta con las banderitas, porque Ah. el estadounidense siempre está con una banderita Sí, en la sí, mano y flameando la banderita Terrible. y se quedan ahí como, bueno, evidentemente ha muerto todo el mundo. Sí. Terrible. Sí, sí, hermoso, Sí, hermoso. hermoso momento, ¿no? En el medio tuvieron también otros anteriores al Challenger, que, bueno, tuvimos el Apolo Apolo 13, 13. Claro. sí, varios de esos, ¿no? Que no Ahí llegaron. fue Tom Hanks. Ahí fue Ahí Tom fue Hanks. Tom Hanks, Ahí el fue mismo- el- fue Forrest el Gump actor. en realidad. Forrest Gump fue. Y no llegó. No llegó a la luna. Claro, lo que pasa es que las exploraciones no todas son lunares. Claro. Entonces había, digamos, movimientos de astronautas que iban hacia un montón de lugares. De hecho, hay muchas exploraciones que tienen que ver con visitar las estaciones espaciales para hacer determinados arreglos El y todo eso, service. que ya eso mismo es una demostración de tecnología impresionante. Claro. Pero la base de llegar a la luna, bueno, ahora el que lo retomó es Elon Musk, que Claro. así le va a ir también. Así le va a ¿no? ir y es otra prueba de que los multimillonarios aburridos se hacen cagadas. Están al pedo. El Titán es como ponerla en otro lado la guita, hermano. Y bueno, ¿O no? pero también Igual yo quiero que le salga bien porque el que dijo que quiere viajar, que se anotó es Chiche Hellblum. Y es algo que me gustaría ver. Claro. ¿A Chiche en la luna? Sí. Muy bueno. Chiche en la luna estaría muy bien, ¿no? Sí, me Transmitiendo gustaría ver. ya, estamos Entrevistando. acá directamente desde Sí. el satélite. Escúchame. Ese es Bayano. No, ese es Chiche. Ah. Pero, Pareció. Pero te falta cultura. Yo lo que quería saber también es, en los satélites, por ahí en las películas se muestra que en los satélites vive gente, Sí. como que están ahí. Porque debe ser más barato tener una persona ahí que En los mandar satélites. en las En estaciones las estaciones espaciales espaciales. y hacen un service cada tanto. Salen y hay que ajustar como Sí. si fuera un calefón, Sí, digamos. claro. ¿Por qué? Porque es más barato tener una persona ahí que Un mandarla cada tanto. Casero, Sí. un casero. Un casero. Sí, eso es verdad, querés saber. Es verdad. No, sí, ¿en qué año empezó? ¿En qué año empezaron a mandar gente a que se quede ahí? Y en este periodo, entre la década del 70 es como el momento que se empieza como a profesionalizar la actividad espacial. Claro. Más o menos en los 70 empiezan cada vez con tiempos cortos en las estaciones espaciales y ahora sí ya son periodos como de 6 meses vuelven, 6 meses vuelven. Las estaciones espaciales no son tan riesgosas porque están dentro de la órbita de la Tierra, o sea, van con la Tierra, no tenés que salir de Claro. esa misma órbita. Claro. Tanto no sé, porque chicos, yo Claro, No, soy porque historia, estaba la Soyuz, astrónoma. ¿no? Que tiene nombre como de gaseosa, ¿no? La Soyuz, Estación Espacial Light. Soyuz, creo La que se Soyuz llamaba. Light. La Soyuz La Light. Estaba una Soyuz Light. Soyuz Light y un tostado Sí. jamoniques. Sí. Y había una historia de uno que lo agarró la perestroika allá arriba Tomá. y se lo olvidaron.
Se lo olvidaron. Se lo olvidaron allá arriba y estuvo, que parece que es el récord de alguien que se haya quedado allá arriba, Horrible. Cuidado. que se Pero olvidaron tenía stock. se olvidaron al chiflando por chabón. No, tenía ahí abastecimiento. Porque Él cuando se da cuenta al toque va a ver la heladera y dice, pará, quiero ver. Claro, dijo, lo primero que dijo es, ¿cuántos dentífricos de ¿Cuántas esto me latas de quedan? chocolate me Claro. quedan? De esto me quedan. Porque él estaba abastecido porque parece, según escuché, que él esperaba a otra gente que iba a Claro. venir. Y no le fueron. Pero no le No fueron. nunca. Y no se le comunicaba a nadie. Él decía, Qué ansiedad, porque hola, no puedes ir a la hola, puerta a fijar. hola, muchacho, hola, Pero nada. no. Nadie del otro lado, nada. Algunos hizo el boludo de este lado para mí. Todo le clavaban el visto. Claro. Es una linda joda igual, ¿eh? Linda Es una joda. hermosa Es joda, una la hermosa casa joda. allá, y después le Está caen ahí. todo el cumpleaños. El día de cumpleaños le cae todo. Claro. Era un chiste. Mentira, te vamos a buscar. Qué bueno. ¿Cuándo? En 2 Igor, años. era un chiste, Igor. En 2 años te vamos a buscar. Encima el Sí. tipo vuelve y se encuentra con que vive en otro país ahora, tiene otra cosa, no tiene nada que ver, ya es otra realidad. Claro, Ya claro. pertenece a otra fuerza aérea de otro estado directamente No es y más. no entendía nada, ni siquiera podía caminar, pobre. Lo ¿no? Porque agarró. estaba- Buen titular de revista ese. Me agarró la perestroika ahí arriba. me agarró la Pero campera al hombro, ya le quedó como el trauma o algo y todo el tiempo a los hijos le está diciendo, decime dónde está, estoy Claro. cerca. Ya Claro. le quedó como Le quedó grabado en la cabeza. miedo. ¿no? Sí. Se lo hacen todo el tiempo en la casa. Lo deben encerrar, y se ven y todo, seguro. Pero Eh, bueno, la carrera espacial fue muy importante en la revolución, en la Guerra Fría. en la Guerra fue Fría. fue muy importante. De hecho, sigue siendo muy importante. Estados Unidos sigue con, digo, la NASA y todo Sí. eso. Y los grandes secretos de Estado en realidad están ahí. Ajá. Sobre todo por bueno, de hecho hace poco estuvo acá en la Argentina un enviado de la NASA, no me acuerdo si era Sí, presidente Que o dijo, quién, a fin de año que dijo, bueno, abrimos los files. porque claramente existe y lo tienen, pero eso también es una ventaja tecnológica que tiene Estados Unidos justamente por información reservada. Claro. Pero para mí Esa está- idea de la información reservada, la CIA, el FBI, la CIA expandiéndose, el FBI, todo eso arranca en la Guerra Fría. Ahí va. Claro. Pero no es como están buscando el pico de rating de nuevo, de decir, porque sabemos algo, pero todavía no lo vamos a decir. No están como buscando Sí, un igual. pico de rating ahí, como... Vendiendo para el próximo bloque. Claro, en el próximo Claro. bloque. A mí me pasa que yo te creo en el extraterrestre, pero Sí. no te creo en el humano. Entonces yo, hasta que no venga un extraterrestre a venirme a decir, soy yo, estoy acá, que Claro. venga el humano a decirme, hay uno, Claro. yo eso ya no... Lo más eso no cercano tiene- que tuvimos de vuelta, Chiche Hellblum. ¿Te Sí, acordás? Sin duda. Acordate. Sin Chiche, duda. vos si te Que lo pones a todo pensar... el mundo se le mata de risa, pero es lo que quiso hacer ahí, y yo estoy con Chiche, pues yo soy Team Chiche. Chiche Sí. fan. Él lo que quiso hacer ahí fue desmentir una autopsia que supuestamente había hecho Estados Unidos. O sea, él Pero estaba si yo a me su compré el manera- VHS y la desilusión que me di con Chiche, pero la verdad que Chiche tenía razón. Yo me compré el VHS de la Bueno. autopsia del extraterrestre, me lo Mirá. compré. ¿Ves? ¿Sí? Él a su manera estaba Sí. ridiculizando a Estados Unidos. Lo que Claro. pasa es que su manera también es medio polémica, Sí, pero sí, bueno. porque siempre. Pero claro, se Él veía Chiche al igual, borde. se veía Claro. igual y de repente aparecía Chiche adentro Ajá. del video. ¿Te definís Era todo. chichista? ¿Te autopercibís como.? Chichista de ahora. Ah, O sea, me parece que se reivindicó con el tiempo. Mira, Que se volvió un viejito simpaticón. ¿cómo te cayó cuando fue a cubrir la guerra de Ucrania y Me lo encantó. confundieron con un homeless y le convidaron guiso? ¿Te Me acordás de esa encantó. noticia? Me encantó. De Me hecho, acuerdo. esa ¿Te acuerdas de imagen eso? de él con la parca El día de puesta, periodista. con la capuchita y comiendo guiso, la tuve de fondo de pantalla en el celular mucho tiempo. Esa es una persona que banca Una Chiche Hellblum. chichita, una chichita total. Total. De ley. Hermoso. Total, me hizo Una muy chichita feliz. total. Muy feliz. Bueno, pero párate. En cuanto a tecnología, en cuanto a guerras. Por ejemplo, los yanquis tuvieron su Vietnam en la Guerra Fría, ¿no? Los rusos tuvieron su Afganistán. Ujú. Así se iban dando por todos lados. Eso se trasladó a África, América, Se trasladó a todos lados e incluso también estuvo como este sistema de Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, La Unión de abre Repúblicas. como una especie de escuela en la que invita a los líderes del mundo a formarse en la teoría socialista. Ajá. Eso termina siendo el foco de financiamiento de revoluciones Claro. en América Latina, Sí. Cuba, etcétera. Y son los mismos países en los que después Estados Unidos financia los golpes de Estado. Claro, O sea, y además, uno te financiaba claro, Estados la Unidos tenía formación. la Escuela de las Américas que Exacto. formaban, y los rusos tendrían la otra también. De Claro. hecho, este es el periodo en el que Estados Unidos empieza a presionar a sus países más aliados Ajá. o los que tiene como colonia o los que tienen como dentro de sus colonias económicas, digamos, con la enseñanza, que esto lo padecemos todos, con la enseñanza del inglés.
es donde empieza a presionar, porque claro, nadie sabe ruso. No, o sea, nadie de nosotros sabe claro, ruso. sí. Y el inglés es uno de los idiomas más estudiados del mundo y en realidad no es el más hablado. No es el claro. idioma más hablado. Pero en YouTube te sale rápidamente el aviso de una persona con cabellera no hegemónica Víctor que te English dice que te lo vende. Sí. Te lo vende y muy fácil parece, ¿eh? Sí, es el yo- idioma igual, perdón, a ver si estamos con esto. Dos personas neutrales, qué sé yo, un italiano, no sé, si no es muy parecido su idioma, Hablan se encuentran inglés. y hablan inglés. Ex- Pero el idioma más hablado es el chino por cantidad de gente y donde más países se habla creo que es el español, Sí, más que sí, el sí, inglés. sí. Sí, Y de incluso- hecho ahí también hay una linda riña porque en este periodo cuando Estados Unidos, porque claro, la Segunda Guerra Mundial lo que hace es pierde la hegemonía Europa, que había manejado el mundo siempre. Pierde la hegemonía Europa y el polo de poder pasa a ser Rusia y Estados Unidos. Entonces empiezan a presionar por la enseñanza del inglés y hay toda una negociación entre Inglaterra y Estados Unidos porque en realidad el inglés real, el verdadero, es el de Inglaterra. Claro. El inglés el más Británico. el pausado, el que tiene como ese más acento. Y la reina, Isabel, óbita Ajá. hace poco, Sí. termina transando como, bueno, está bien que enseñen el de ustedes. Lo que Entonces, quieran, muchachos. ahora se enseña, en realidad se enseña el inglés Soltó de Estados Cambridge, Unidos. digamos. Soltó Claro. la escuela Cambridge y dijo lo que quieran ustedes. ¿Cómo se llamaba? Había un instituto acá que enseñaba inglés americano, unas siglas. Y, Claro. ¿Cuál es ese? Uno. Y el ya es Uno de esos. La Bueno, ya, que el ya de toda la vida. Claro. Ya. ¿Quién no fue? Y te ¿Quién no posiciona, fue? saber Quería inglés es, cuando Sí. estás allá. A mí me pasa que una vez estaba en un restaurante con Pablito Fábregas, Malena Ginsburg, se me cae una bebida y yo Oh my intenté, porque yo quería, ¿no? Porque uno quiere, porque uno vio las películas, porque uno está, ¿no? Ujú. Hablamos de la escuela. ¿Esto fue en el extranjero Entonces, o una en- parrilla acá en en Castelar? Miami. En Miami. Y la miro a la moza, la moza me mira y yo digo, "Do you have?" Mirá que viene que arranca. ¡Apa! "Do you have any trapo?" Muy bueno. Y de hermoso. pronto Qué suerte. la moza me dice, bueno, voy a tardar un rato, a ver, porque no vale la pena. Y es verdad que hay una transformación ¿no? de espíritu, de confianza, y un poco se vio. Sí, sí, sí. Si Claro. hubiera pasado en Castelar eso, por ejemplo, tampoco te atendían, pues no te entendían. Claro, Do you have any trapo? No te gastaste en No. meter un trapo. Algo de un trapo. ¿Que el porque era trapo algo de qué? un trapo. ¿Que el trapo qué? Muy Algo de bien. un trapo. quiero. Muy Claro. bueno, Sí, muy bueno. bueno, claro, pero por ejemplo en Rusia, esto lo escuché cuando fue el mundial allá, Mm. nadie habla inglés. Nadie. Nadie, No. claro. No. No, Rusia y Francia son como dos países que se niegan mucho a que el inglés sea esto de Penetre. la lengua Sí, sí, neutra. sí. En caso de Rusia se entiende, ¿no? Justamente que no Totalmente. penetre el idioma porque eso sería perder un poco la batalla de... Bueno, Y aparte claro, el ruso no se parece a nada, no es una lengua romance ni provenzal, No. ninguna de las... El No. catalán se parece al español, el francés, el italiano, el portugués, los rusos otra cosa, nada que ver. Otra Ujú. cosa. Pero un par de cirílicos. palabras se dicen igual. Ah, sí, por ejemplo. Música. Música se ¿En dice serio? igual. Exactamente Eso no igual. lo sabía. Otra más, catástrofe. Ah. ¿En serio? Exactamente igual. Porque hay palabras que son universales. Piano, radio, banana, taxi. Se dice en todos lados. Pero en ruso hay un par de palabras que no sé de dónde vienen hablando ruso. Pará. ¿Por qué, Música. ¿Por qué sabe las palabras que se dicen igual en todos los idiomas? ¿De dónde saca? Piano, radio, No, porque son taxi, son banana, palabras piano. universales. Radio. Radio es una- Radio viene por... Sí, y radar también, pero radar son siglas. Igual no importa, hoy estamos escuchando a Romina. No, pero esto A mí yo me no lo interesa que sabía. saber. banana se dice Me igual siento en que ruso estoy- que en español que En la mayoría de los que- países, si no en todos. O taxi también. Otro día yo me siento ahí, pero ahora no. Ahora es ¿Por el qué hay turno de la tanto gente, Romina. blooper? Capaz esto también, ¿no? Para también un poco pensar esto si tiene que ver con la historia, con algo. ¿Por qué hay tanto blooper de YouTube de rusos peleándose en la calle? De rusos peleándose en la calle. ¿Por qué será? Una pregunta bien sobre Que el hay tema que tanto- estamos Porque Pero gente ¿por loca. qué una especialista sobre la Guerra Fría va a saber por qué en YouTube? Aparte La- dijo bloopers la de está rusos matando. peleando. No son bloopers, son Gente peleas. loca. A mí también me parece interesante. Están todos los ¿Por los qué? rusos chupan vodka, que quiere decir Ah, eso agüita. es la explicación. Claro. Vodka quiere decir Chupan. agüita en ruso. Mucho alcohol. ¿sabías? ¿En serio? Sí. Y se maman y Por se el bajan. frío, porque sentís Porque menos. no se Claro. congela. Perdés sensibilidad. Claro. O sea, vos te estás congelando igual. Y son tipos que están Pero en el cuero en alcohol- Siberia. Imagínate el pedo que tienen. Claro. Perdés sensibilidad de las terminaciones 60 bajo nerviosas cero. Ahí por tenés. el alcohol. Vos mismo te respondiste, ¿ves? Mira. Cómo Y- el conocimiento se construye. Gracias, Fer.
¿Ves? Yo me hice esa pregunta una vez y me contaron que hay parece mucha industria del juicio en Rusia también y que todo tiene cámaras. En todos lados hay Claro. cámaras, los autos tienen cámara, todo tiene cámara por esta cuestión porque todo el mundo se quiere... Entonces hay cámara por todos lados y de ahí se rescata toda esta información sobre... Yo sigo una cuenta que la recomiendo en Twitter, que Sí. es Only in Only Russia. Russia, sí, Ah. sí, Espectacular. sí. Espectacular, es hermosa cuenta. Todo chiflado. Todo chiflado, gente atropellándose por camiones, cosas El problema rarísimas. también es que son muchos. Los países que hay mucha gente y hay mucho loco. Es Y el país sí. más grande, ahora ya está dividido, pero cuando era Unión Soviética era el país más grande en extensión. Sí, Profano. claro. Sí, sí, sí. De hecho, sí, uno sí. de los pocos países, y no el único que tiene parte en Europa y parte en Asia. Sí, lo que tiene es mucho territorio que no está Habitado habitado por el hombre. fuertemente. Claro. Tipo, en Siberia no Sí, vas a tener no, una no. gran población. No, no. Pero sí, son muchos y ante mucha gente, mucho loco. Si buscas blooper de brasileros también hay. También hay. Porque Sí, son un claro. montón y mucho carnaval Y le también. gusta la caipirinha. Claro. Claro. Y Sí. dentro de las disputas de la Guerra Fría hay una que la tenemos bastante cercana, que es la crisis de los misiles. Sí, Crisis de los misiles Cuba, sí. ¿no? Despelote que se arma, pero ¿por qué vienen? ¿Por qué vienen los misiles? Y Bueno, se ese instalan? fue- Bueno, pues vienen los rusos y dicen, che, ¿y si ponemos unos misiles acá al frente de Estados Unidos, qué tal? ¿Puede hacer? Digo, tampoco es que se le debe haber ocurrido así. Ese fue el momento en el que casi se llega al conflicto armado. O sea, Ajá. fue el momento cúlmine. Después duró muchísimo tiempo más la Guerra Fría, pero fue el momento en el que realmente existía la posibilidad concreta de que hubiese un conflicto armado, Ajá. justamente porque se empiezan a mostrar las armas. Y el gran peligro era que veníamos de Nagasaki, Hiroshima, o sea, bomba nuclear de Estados Heavy. Unidos, Sí. y que Rusia anuncia que también tiene bombas nucleares. Claro. El conflicto de los misiles es un conflicto en el que básicamente, si bien se blanquea que hay un conflicto que puede llegar a un tema armado, es donde se plantean las pautas de no podemos llegar a esto, básicamente, primero porque veníamos de la Segunda Guerra Mundial, que había sido bastante, Sí, ya ya. estamos bien de guerra, y después porque en definitiva era la aniquilación del otro total, y lo que también genera la Guerra Y del Fría, resto del mundo, digamos, que lo estuviéramos mirando. pero no le Claro. importamos Sí. demasiado, No, no, pero claro. pero era la aniquilación del otro en su estado total, cuando en realidad lo que plantea la Guerra Fría es, por eso yo me gusta tanto esta parte de la historia, porque en realidad es lo que determina nuestra forma de vida. O sea, nosotros, todo bien con Grecia, pero nuestra forma de vida está definida Tiene que desde ver la con Guerra esto. Fría para Claro, adelante. Culturalmente. Y también la instauración de una potencia tiene que ver con la oposición a otro. Entonces, la aniquilación extrema del otro y que no exista más, tampoco era útil. Claro. Porque no te Estados Unidos determinaba también- vos tampoco. Y Claro. Estados Unidos necesitaba la existencia de Rusia para poder, por ejemplo, no sé, meter la mano en Medio Oriente. Sí, River Boca. No Exacto. existe, no existe. ¿Qué sería de uno si no existiera? Exacto, es como... Claro. Profundo Claro. lo que dije, ¿no? Es hermoso. Batman y el Yo Guasón me llevo esa lo reflexión, me plantean va a quedar Es rebotando en la cabeza. hermoso. Sí, Batman y el Guasón lo plantean en una peli, como diciendo Ah, yo sí. te hice a vos, le dice Claro. el Guasón a Exacto. Batman. Claro. You made me. Claro, Trapo, dice al final. lo dejaba a trapo. Claro. Sí. Bueno, claro, entonces ahí Ya. es donde se plantea. Ahí en la crisis de los misiles es donde se plantea, donde directamente es, bueno, si vos ¿Cuántos cruzás días acá... de tensión hubo? No me acuerdo exactamente Fueron como cuántos unos días donde decía, el culo en las manos se puede haber llamado el conflicto también. Sí, Tranquilamente. creo que fue algo de un No quedaba mes. tan bien. No me acuerdo Claro. exactamente Sin qué dejar. día, cuántos días, no me acuerdo, pero creo que fue algo así como un mes, pero de mucha de tensión. miedo todos los Mucha días. tensión. Porque Cuba funciona como una sucursal de Rusia, en tanto otro país con régimen comunista, a poca distancia de los Está gringos, ahí, digamos. está ahí, a nada de Florida, Claro. digamos, lo tenés ahí. Y, perdón, ¿Argentina cómo vivía ese mes de tensión? También todos corriendo a los bancos a comprar dólares. ¿Cómo se Acá, vivió? cualquier Casi cosa que no pase. compramos dólares. Subió el Bloom. Ahí sube el Bloom. Ahí subió el Sí, Bloom. sí, subió el sí. Bloom. Pero cómo... En realidad Argentina no toma postura en el conflicto. Pero no había esa conciencia de, che, una bomba acá nos revienta a todos en un par de años. Nos termina Y reventando sí, pero todo. ponele como en el 2001. Había una conciencia de lo que pasaba con lo de las Torres Gemelas, sí, pero qué sé yo, estaba del otro lado del mundo. otro lado también, del ¿no? Claro. Porque ahora hay una globalización de que todo, uno siente que todo está ahí. Y en nomás. realidad también lo que sucede es que en ese preciso momento de la cuestión de los misiles también hay una construcción nacional que tiene que ver con la justamente ni comunista ni capitalista, que empieza a tener cada vez más fuerza, que es el peronismo. Entonces no hay una cuestión de, bueno, tenés que tomar partido de Claro, por claro, uno de claro, los claro. dos lados. Entonces empieza a estar esa tercera vía en la que
si bien hay siempre más simpatía por Estados Unidos, porque siempre hay más que por Cuba, no se determina, digamos, bueno, estamos de Una este lado. neutralidad. Que en realidad es lo mejor, o sea, fue lo mejor en Claro. ese Sí, momento. Sí, porque además como tradicionalmente Argentina es neutral en general en esa, Sí, diplomáticamente, ¿no? Sí, en la Segunda Guerra hubo una intervención, Sí. sí, hubo, y después en la del 94, no me sale el Bueno, nombre. ahí sí donde nos corrimos Sí, de la ahí tradicional. también, Sí, ahí ahí también. hubo una intervención. Sí, pero después, generalmente en conflictos externos la Argentina tiene una postura más de neutralidad, sí. Que celebro, por favor. Sí, por Sí, favor. La única que volcado nos más. falta Sí, ahora. lo único que Volcado nos al falta. lado de Estados Unidos, ¿cómo lo sabes? Porque Taylor Swift vendía más entradas que Silvio Rodríguez. Por eso Ahí sabemos, está. Mirá. por eso sabemos. Hay Swifties. ¿Hay Silvios? No, no hay. ¿Hay Rodríguez? Claro. Ahí Hay sabemos Swifties. cómo ¿Hay Rodríguez? tiramos para el lado de los gringos. Pero en el momento el paté Swifties también. Es el papá de Taylor. Taylor. El que hizo el paté. Es el Taylor mismo. porque ella se llama Taylor Paté Swift. Es Ah. el segundo nombre. Mirá, qué lindo. Sí. Esa idea que todavía sigue hasta hoy de que conocemos tantos artistas de Estados Unidos, etcétera, también tiene que ver con la política exterior de la Guerra Fría, en la Claro. que se empieza a mostrar mucho más todo el contenido Claro. cultural de Estados Unidos, e incluso, por ejemplo, las drogas. Ajá. O sea, las drogas tienen un papel fundamental en la Guerra Fría, sobre ¿Cómo todo. es eso? A ver. Las drogas sintéticas se empiezan a crear aproximadamente fuertemente a finales de la Segunda Guerra Mundial. Esas drogas sintéticas las toma la CIA y crea el programa del MK Ultra, que es un programa que a mí me fascina, porque era un programa que tenía la CIA con intenciones de manejar al enemigo desde la mente. O sea, Buena. como Buena. lograr... Muy agente Exacto. 86. ese, ¿no? ¿Cómo? Muy superagente. Como Sí. a pepa limpia, Claro. o sea, a droga. Vos colate esto por Sí. el ojo y hablamos. Exactamente. Entonces, primero arrancan con todo un programa que tiene que ver con agarrar a estos hippies que estaban en contra de Vietnam, drogarlos, a ver qué pasa y si los podemos ir manejando. Drogarlos más. Drogarlos Normal, más. Los hippies ya Drogarlos arrancaron más. con ventaja. ahí. Drogarlos más. Claro. Hay Sí. una base. A ver, sacar la lengua. Tic, tic, tic. Y de ahí gotita. se asocia el hippie con el LSD y demás, como un experimento Y, de la CIA. Bueno, siempre, así como está la teoría de Kubrick, está Sí. la teoría de Charles Manson. Si Ujú. Charles Manson era un enviado o no era un enviado de la CIA, que en realidad lo que hacía era juntar pibitos, drogarlos a todos y probar en un espacio reducido a ver qué eran capaces de hacer. Claro. Bueno, mataron Una embarazada. a todo el mundo, claro. Exacto. Claro. Pero ante ese movimiento de narcóticos, obviamente lo que termina generando es encontrarle un negocio sintético, o sea, encontrar un negocio a esa droga sintética que se empieza a popularizar y bueno, se expande muchísimo más. Sí. Claro. Pero siempre, para la mirada de Estados Unidos, la droga viene de los latinos. Viene Siempre. de otro lado, siempre. Sí. Bueno, de Sí, hecho, loco. Estados Unidos es el país con mayor consumo de droga en el De mundo. cocaína por lo menos. Así Y no Y como la traen los mexicanos. No Para hay, ellos no hay siempre- cárteles norteamericanos. No. No hay. Cárteles Solo es un norteamericanos. chaboncito que va a pegar. Así aquí como en la- también es el país con más gasto interno del mundo. Ajá. O sea, con más déficit interno. Ajá. Que también yo vi muchas pelis. Claro, nosotros fuimos criados con esta. Con esta todas estas cultura, ideas, cultura. hablame de discurso adoctrinante, ¿no? Que Ah, mira, yo veía ¿ves? todas esas pelis de policías que pelean contra. Que siempre el narcotraficante era morocho, Sí, estaba transpirado sí. Sí, y Sí. tenía un ventilador andando en uno. En Sí, uno. Que vos decís, Ponelo en ponelo tres. en tres si está Caga de transpirando. calor, hermano. Claro. Pero claro. Pero vos lo veías tipo. Do you have? Encima hablaba mal inglés. You have any trapo. Sí. Claro. Bajaban el trapo. Estaba torturando al policía yankee y tenía el ventilador en uno. No me olvido. Y sí, No, porque golpean tiene que ver con varios. la imagen del latino también. El Claro, latino claro. siempre es el portador. Camiseta blanca de esas de las de los abuelos. De Aníbal. Sí. La de Aníbal. La de el Aníbal. number Gonzalo one. Cazafantasma. Sí, exacto. Mucha- Y tenían como unas. Si ganaba tantos millones de dólares, ¿por qué no se compraba un traje como mala Algo. gente? ¿No? ¿Por qué siempre andaba vestido con esas Y camisetas? también tenían transpiradas? armas comunistas, esa UCI, esa chiquitita, tenían como Claro. armas así. Claro. Bueno, las armas, por ejemplo, también todo una simbología. La bandera de Mozambique tiene un AK-47, ¿no? Un fusil Claro. de asalto ruso. Que claro, como hay muchas banderas que tienen la espada o no sé qué, Martillo, la o el hoz. lo que quieras, estos hicieron su revolución a base de balazos de AK-47 y está dentro de la bandera. Porque claro, del otro lado del mundo, el discurso cultural, la bajada doctrinaria, supongo que sería mucho más rusa.
Y así como de este lado del mundo hay una visión norteamericana sobre, en algún punto, la opresión de esa cultura, supongo que del otro lado, tipo en la Europa Oriental, deben sentir lo mismo de los rusos, ¿no? Sí, lo que pasa es que el gran problema es que el comunismo se cayó. Claro. Entonces Ah. hay una reivindicación muy tibia acerca de, incluso, no te digo del sistema comunista, pero sí hay una reivindicación muy tibia incluso hasta de las cuestiones culturales, porque por ejemplo, el Capitán América era de Estados Unidos, Sí. pero en Rusia también tenían sus cómics y también Claro. el cómic era matar a Estados Unidos, o sea, Combatía al combatir a los yanquis capitalistas, a los que siempre vieron como los nuevos ricos, El Capitán Moscovia. tilingos. Porque además Sí. Rusia venía con esa historia, esos escritores, y de golpe era estos son... Frida, Chekhov, Exacto, estos son Dostoyevsky. todos Dostoyevsky versus ricos. John Wayne no tiene sentido. No tiene claro. sentido. Claro, Ah. y después era como, no, pero estos son todos ricos, nuevos ricos, ostentosos, La ropa, tilingos, incluso, sí, sí, claro. Sí, sí. Pero claro, el comunismo cae. ¿El comunismo cae por qué? Porque se cae el muro de Berlín y porque la gente de Alemania Oriental estaba desesperada por ir a un Por McDonald's. una Coca-Cola, claro. Entonces, Claro. hay una reivindicación muy tibia, incluso hasta de los contenidos culturales. Así como estaba Mickey, ellos tenían un osito que si vos lo ves es muchísimo más lindo que Mickey. Y bueno, Claro. el osito murió, listo, ya está. Claro. Por eso incluso Rusia también tiene que hacer esa revisión de su propio sistema y hoy todavía está el debate, así como está en China, de qué sistema es el que hay en Rusia, qué es comunismo, es capitalismo, qué es. Capitalismo no es. No, claro. Comunismo tampoco. Comunismo tampoco. Comunismo Bueno, tampoco. ¿qué es? Algo De hecho, de- la oposición más fuerte de Vladimir Putin hoy es el Partido Comunista. Bueno, claro. O sea, Vladimir Putin está como a la derecha en la política de Rusia, parece. Entonces hay gente que dice que no lo quiere a Vladimir Putin, pero después dice, bueno, pero ¿quién está enfrente? El comunismo puro y duro de los 80, de los 70. Entonces parece que eso sigue vivo allá. Sí, totalmente. Claro. Totalmente. Pero sí los países que integraban la URSS no tienen una reivindicación de ese momento. Claro. No viven Convengamos también que así como el movimiento hippie social de Estados Unidos muere con Charles Manson, con las drogas, con toda esa cosa de cuando el hippie se pone como medio dark, Sí. en Rusia también pasa, después por ejemplo de Chernobyl, es como un gran momento, porque Rusia era una potencia tecnológica muy importante y de golpe todo se empieza a caer abajo, incluso porque el mismo régimen se había vuelto tan obsoleto y era Claro. tan burocrático que todo termina, o sea, atentando contra el Contra propio sí mismo. sistema. Claro. Otro dato que a mí me parecía muy interesante de esa época de la desmantelación de la Unión Soviética fue el momento en el que empiezan a desmantelar las Fuerzas Armadas, ¿no? Antes de todo eso, hubo un día en el que hubo una reunión entre Nixon y Khrushchev, ¿puede ser? Sí. En la cocina, la famosa En la cocina. sí, que empiezan a discutir qué cocina es la mejor y qué cocina le da más alegría a la gente. Sí, una ¿Qué cosa así. cocina es la mejor? Entonces Genial. estaban Es los hermoso. rusos y los norteamericanos presentando hornos, ollas. Hornos, sí. Clarísimo. Nixon y Khrushchev discutiendo sobre ollas. ¿Entendés? Hermoso. No, pero esta cocina, mirá Mirá lo que la esta hornalla, cocina. lo que, papá, cuatro La Ah, hornallas. nuestra ya. mejor. Mirá esta hornalla, acá puede cocinar 8 generaciones, ¿entendés? Pero no, pero esta cocina. Entonces empiezan a discutir esta cuestión. Incluso en un momento Nixon le ofrece una Pepsi Sí. a Khrushchev. Una decisión rarísima cuando se fue la coca más Habiendo rica. coca. No entiendo. porque pero ella la tenía- gente que toma También Pepsi yo era no tuya. entiendo. Ya boludo. Tenía canje con Pepsi, se Ah, tenía arreglo pero con Pepsi. Pero esto es Norteamérica. ¿Quién pagó? Claro. Pepsi. ¿Quién para- la puso? ¿Quién la llevó? ¿Quién la Entonces, pone? taca. Entonces le ofrece una Pepsi. Khrushchev se toma la Pepsi y le encanta. Fíjate, tipo que no Pero conocía la coca, prueba ni el delante Fernet, de nada. todos, delante de todos, prueba la Pepsi. Claro. Dice, ¿esto está bueno? ¿Delante de todos? Sí, la prueba. Dice, rico. Le gusta tanto que Pepsi pasa a ser un vendedor de Pepsi muy grande en la Unión Soviética. Pero le agrega vodka, un fernecito, le No, agrega se algo llama a la Pepsi. Yo Pepsi. supongo que después se la combinó con todo, ¿no? Claro. Sí. Pepsiovka. Claro. Y listo, y ya salió con vodka. Pero se ve que se consumía mucho Pepsi, mucho Pepsi. Rarísimo. Y cuando cae, Mirá. cuando está por caer la Unión Soviética, había necesidad, había como una convulsión social tan grande que en un momento empieza a desaparecer la Pepsi de los supermercados y el gobierno dice,
como en estos gestos de conservar la paz social, no me saqué la Pepsi del súper porque se me pudre todo. Vamos con la Pretty Entonces, Limón, dije. empiezan a ponerle plata a la Pepsi para que traiga Pepsi. Pero después ya los rublos no valían nada, entonces ya no tenían con qué pagarle a Pepsi. Hasta que en un momento le empiezan a pagar con armamento. Muy bueno. Acá 47. Y en un momento Pepsi llegó a tener la 6ª flota armamentística más grande del mundo. Muy bueno. Una Ay, gaseosa. Dios. Mirá, por eso queda eso tan impregnado que los mozos acá de Buenos Aires, sobre todo el centro, que te dicen ¡Línea Pepsi acá! Claro, te Sí, cagas pedo. claro. Es como Puede de ser una la- Es una coca militancia, Pepsi. es una Sí, militancia. sí, ¡Línea Pepsi! Eso que te cagas. Se Qué enojado reconocen, que están. reconocen Vos por- ves a un mozo del centro, después de las 12 de la noche, No le pidas coca No. porque... te grita Línea Pepsi. Andá No, a pedirle wifi. Ahí, Bueno, y al por tipo. esa discusión de las cocinas, Sí. después Khrushchev no puede entrar a Disney. Él quiere conocer Disney y le prohíbe la entrada. No. Le dicen, no vas a entrar acá. ¿Pero qué pasaba en esa? Cuéntenme, pues yo no Es sé. hermoso. ¿Se juntaron a qué ellos? Era una... ¿Viste cuando te juntas a tomar unos mates en la cocina? A Sí. discutir sobre No cocina y recuerdo hornalla. cuál era el evento exacto en el que se habían juntado. Creo que tenía que ver algo con Una exposición de algo. No Sí, con una exposición que se hacía previa a unos Juegos Olímpicos, me Ah, parece puede que ser, era. puede ¿Hay ser. filmaciones parece de lo que que vos era. dijiste de Khrushchev en la puerta y Trevilín haciéndole... No, porque fue por nota. Fue por nota. Le mandaron Por una nota. nota. Usted no, Y no con- es Ni bienvenido. viaje, le ahorraron el flete. Y lo Sí, mejor- viajé porque acá no entra. Y lo mejor es que lo Ya con- pusieron, bueno, lo estuvieron pusieron en bien. términos de fue Disney el que no quiso. Claro. Nosotros no teníamos Claro. problemas. Se lavaron Pero las le manos. pusieron como igual las colas son interminables. Si no sacas el pase caro, igual no. Y en la tarda un Guerra montón en Fría entrar lo en los juegos. pidiendo un Y chavo que está Khrushchev- congelado. ¿Te diste Khrushchev cuenta? con la- Ahí está. La orejita, crucé con la orejita y el pochoclo en la puerta. ¿Cómo Claro. no puedo pasar? Claro, sería terrible. Igual ya es maravilloso que él quisiera conocer Que Disney. quisiera O sea, conocer. lo único que El te sueño de importa tu vida, es ¿cuál ir a es? Yo Disney. quería esa que... A Pepsi. Hermoso. Con una Pepsi en la mano y Mickey sacó, me quiero sacar una foto con Pluto, hermano. Sí. Lo que más quiero en la vida es una foto con Pluto. ¿Y qué? Pero para que Sí. nos concluya la... Entonces se encuentran ellos dos ahí en esta exposición con, Sí. con cocinas. Con cocinas, sí. Cocinas montadas como para demostrar cómo era una cocina. Sí, porque había, creo, por eso te digo que me parece que era para los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos durante toda la Guerra Fría fueron maravillosos porque se Claro. mataban entre ellos. Ah, se, los Juegos Olímpicos, claro. se mataban, Competían. se drogaban entre ellos para que saliera el doping, se metían como... Hay un partido de básquet, yo de deporte no sé nada, pero hay un partido de básquet que le tocan el tiempo por un segundo, Ah. y parece que en el básquet un segundo te determina Claro, todo. sí, sí. Y que le dieron vuelta a la final, la Oh. medalla de oro entre los rusos y Estados Unidos, y que ese es algo que tipo, no se lo perdonan, como que nunca, nunca Claro, más. claro, nunca Hay más. hay una película de básquet rusa donde cuentan del partido. ¿De Ah, ese? sí. Del juego. Creo que sí. La vamos a buscar. Mirá, y eso, y claro, después tuvieron los Juegos de Los Ángeles en los que los rusos no vinieron, ¿no? Claro, los rusos no vinieron. Claro. Y al de Moscú, Claro. ese lo boicotean. Estados Unidos lo boicotea, Sí, sí, el de sí, los claro. Juegos No Olímpicos de van Moscú, los creo que era yanquis 82, creo que era. No sé, Y claro. nada, no van, pero lo recontra boicotean. Y ahí había toda como una cuestiones protocolares que no iban solamente esos dos países, sino iban todos. Y creo que en ese marco se da la pelea esta por las cocinas, que es medio a la vista de todos, porque es como están en una exposición general donde se ve y tratan como de mantener las formas, pero se Sí, arma sí, sí, lindo. se arma un ¿Cuándo lindo termina quilombo, la ¿no? Guerra Fría? Con la caída del muro de Berlín. Con la Básicamente la caída del ahí, muro de Berlín. claro. La caída del muro de Berlín y la caída del comunismo, porque todo lo que sobrevivió después fueron intentos de, bueno, Claro. recuperar alguna mística, que en realidad era una mística que también se caía bastante a pedazos, incluso porque dentro de la República Socialista Soviéticas había todo un movimiento, Praga, digamos, había todo un movimiento también de jóvenes estudiantiles que ya estaban repodridos. Lo que siempre le banquea a los líderes comunistas es la pincha. Ah, sí, Fidel eso Castro, sí. ¿el yo me he visto de soldado o de Eso jogging? sí. Otra Jogging cosa, combinado. jogging El combinado. implanchable mandaba. De Si usted- rapero, de Y rapero Pero qué fuerte bien, se ve. qué bien resuelven, Qué bien porque tienen resuelven. dos modelos y ya está. Punto. Soldado Qué verde, lindo. jogging rojo. Se acabó. Y además, pará, y el Me voy cuello a poner una Mao, corbata, el cuello no jodas. Mao, ¿qué me decís? ¿Ves? El Ahí cuello está. Mao, que es un tipo que instauró una moda por su propio cuello, un líder comunista que dijo, este cuello se llama como yo. Es la que va. Toda la vida con ese cuello. Listo, derecho. Gracias, Hermoso. Romy. Gracias, A Romy. ustedes, Romina gracias. Calora. Bravo, 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 Romy, gracias. Anda a saber. Anda a saber. Yo no sé. Anda a saber. Saber. Anda a saber. Yo qué sé. Preguntar. Anda a saber.